Buen día, bienvenidos a esta presentación donde les hablaremos sobre la publicidad burguesa, la opinión pública y los espacios públicos, temas que fueron fundamentales en la construcción de las sociedades modernas. A través de este análisis podremos entender cómo la comunicación comenzó a relacionarse con el poder, política y participación de los ciudadanos. Con el crecimiento del liberalismo y el surgimiento de la burguesía, la opinión pública empezó a tener una gran importancia dentro de la sociedad. En ese momento, los medios de comunicación y la libertad de expresión se convirtieron en herramientas para que permitan influir en las decisiones políticas y en la manera en que las personas pensaban y actuaban. Además, los espacios públicos comenzaron a funcionar como lugares de debate, donde ciertos grupos sociales podían discutir temas de interés común. Sin embargo, esta participación no era igual para todos, ya que quienes tenían mayor poder económico eran los que realmente podían formar parte de estos espacios y ejercer influencia dentro de la sociedad. Por otro lado, la aparición de periódicos, gacetas y otros medios impresos permitió que la información circulara con mayor rapidez, fortaleciendo la difusión de ideas políticas e ideológicas. De esta manera, la publicidad y los medios no solo informaban, sino que también ayudaban a construir opiniones y a fortalecer determinados intereses sociales y económicos. Finalmente, este tema nos permite comprender cómo la publicidad y la opinión pública han evolucionado con el tiempo y cómo todavía continúan influyendo en la sociedad actual y en la manera en que las personas se relacionan con el poder y la comunicación. Cuando hablamos de espacios públicos, no solo nos referimos a lugares físicos como plazas o parques, sino también a espacios donde las personas pueden compartir ideas, opinar y debatir temas importantes para la sociedad. Desde hace muchos años estos espacios han sido importantes porque permiten que las personas participen y expresen lo que piensan. Sin embargo, no todas las personas han tenido siempre la misma oportunidad de participar. En la antigua Grecia, por ejemplo, solo algunos ciudadanos podían opinar sobre temas políticos, mientras que otros grupos quedaban excluidos. Con el paso del tiempo aparecieron nuevos espacios de discusión, como los periódicos, cafés y los medios de comunicación. Esto ayudó a que más personas pudieran informarse y compartir opiniones, pero también que ciertos grupos con más poder político tuvieran influencia sobre la información y sobre la manera en que las personas piensen. ¿Qué es la opinión pública? Para ver más, es un espacio donde personas privadas se reúnen como público para discutir y criticar al poder, como en los cafés del siglo XVIII, donde burgueses leían periódicos y debatían impuestos. Eso es publicidad burguesa. Pero ese ideal se quiebra. Posada Gómez lo sintetiza. El raciocinio tiende a transformarse en consumo. Hoy los noticieros prefieren un accidente viral o una pelea de famosos antes que explicar una ley, en donde el ciudadano ya no delibera, consume titulares. Pero aún, De la Rubia advierte que la opinión pública crítica es desplazada por la propaganda manipuladora, como cuando un gobierno paga para crear falsas tendencias o usa encuestas para manipular su apoyo. Así la publicidad pasa de ser emancipación a control simbólico. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos con Dylan Rodríguez, estudiante universitario, el cual nos va a responder las siguientes preguntas. Dylan, ¿crees que la publicidad influye en las decisiones o en la manera en que las personas piensan? Listo, buenas tardes, Josué. Gracias por hacerme las preguntas. Yo considero que la publicidad sí influye en la toma de decisiones de las personas al momento de comprar, ya sea porque la publicidad tiene que ver con adentrarse en nuestros gustos, preferencias o deseos mismos de la persona, lo cual nos incita a hacer las compras en el momento que se presenta la ocasión. ¿Alguna vez compraste algo por un anuncio? Por supuesto, igual que todas las personas, vemos la publicidad y nos interesa algún artículo en específico y lo compramos. ¿Piensas que hay demasiada publicidad en los espacios públicos? Actualmente yo creería que no. La publicidad en espacios públicos ha disminuido de manera considerable. Ahora podemos ver publicidad en redes sociales o en sitios virtuales en donde hay más afluencia de personas, que es un factor o un sector en donde se debería enfocar y fortalecer. Muchas gracias, Dylan, por tu opinión. A ti, que pases bien. Cuando hablamos de esfera pública y esfera privada, normalmente pensamos en dos espacios separados, pero ¿realmente siguen existiendo límites tan claros? Según Arendt, la esfera privada estaba relacionada con el hogar y la vida personal, mientras que la esfera pública era el espacio de debate, la participación y las decisiones colectivas. Era el lugar donde los ciudadanos podían expresarse libremente sobre asuntos comunes. Sin embargo, Habermas explica que esta relación empezó a cambiar con el surgimiento de la sociedad burguesa. Aunque la esfera pública nació como un espacio de pensamiento crítico y discusión racional, con el tiempo comenzó a verse influenciado por los intereses económicos y políticos. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Qué tan libre es realmente el espacio público?
Muchas veces creemos que nuestras opiniones son completamente propias, pero están influenciadas por mensajes, discursos e intereses que moldean nuestra manera de ver la realidad. Además, los límites entre lo público y lo privado ya no parecen tan definidos. Por eso, más que consumir información de forma pasiva, es importante cuestionarnos, ¿realmente decidimos nosotros o nuestras opiniones están siendo condicionadas? Para comprender mejor este tema, desde una mirada académica, conversamos con el Dr. Edgar Vega Zuriaga, comunicador social y docente universitario. Buen día, doctor Vega. Le doy la bienvenida a este espacio. Tomamos esta entrevista para hablar sobre los espacios públicos y la publicidad. Quisiera iniciar preguntándole de qué manera considera que la publicidad influye actualmente en los espacios públicos. Hay dos posibilidades, por no decir tres. Una, desde que la publicidad, desde sus inicios, sale de los medios impresos en donde circulaba inicialmente y se presenta en los carteles, en los que después se van a llamar afiches, y que básicamente, sobre todo en el entorno europeo, en el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, convocaban o a eventos culturales muy puntuales como cafetines, por ejemplo, o a mítines políticos, ¿no? Básicamente. Pero tienes ahí como dos, o en algunos casos, como a fines del siglo XIX, en el caso ecuatoriano, cuando se presentaban artículos, sobre todo para lo que significaba para ese momento la higienización de las ciudades. Entonces, ese es un nivel en el cual la publicidad sale del medio impreso en el que circula inicialmente y va hacia básicamente las calles y se incrusta en superficies como portales, como los bandos que se colocaban en la Edad Media. Y la idea era justamente influir en la opinión pública de la sociedad, dependiendo de los intereses políticos, económicos y en este caso sanitarios que podrían haber desde el conjunto de la sociedad. Ahí tienes un primer nivel. Un siguiente nivel es cuando irrumpen medios como la radio y sobre todo la televisión, y pese a que la radio y la televisión se consumen en espacios básicamente familiares y cotidianos, la publicidad empieza a salir fuera, y eso va a ser... Ahora, dejando de lado el tema de redes sociales y no tanto el tema digital, ¿consideraría que hoy el espacio público sigue siendo un lugar libre de debate o está condicionado por intereses económicos y mediáticos? El espacio público nunca ha estado libre de esos intereses. El espacio público es el espacio en donde se disputa el sentido de esos intereses. Y es el espacio en donde se disputa la narrativa, las narrativas, ¿no? Pero también en donde se disputa la hegemonía del sentido. Y ha sido siempre así. Y yéndonos a más al lado de la población, ¿qué tan importante es que las personas desarrollen una mirada crítica frente a la publicidad? Hay muchos esfuerzos que se siguen haciendo permanentemente. En la década de los 60 y de los 70, cuando la irrupción de la televisión era cada vez más generalizada en América Latina, desde la comunicación alternativa a la comunicación comunitaria y la comunicación popular, se hablaba de alfabetización mediática, fíjate, ¿no? Hoy se habla de alfabetización digital, ¿no? Entonces, esto responde a la necesidad de un tipo de profesionales de la comunicación que están comprometidos con que las audiencias tengan un nivel crítico para afrontar no solamente a las improntas del mercado, sino a las decisiones políticas que se deben tomar sobre esas audiencias. Entonces, ha habido permanentemente y hay permanentemente un esfuerzo por irrumpir en las audiencias y crear momentos de criticidad, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, te menciono el tema de la inteligencia, de la alfabetización digital, pero fíjate cuán importante ahora es la verificación de noticias, ¿no? La verificación de noticias es sumamente importante, y no es que se verifica porque se verifica. Quienes están detrás de la verificación de noticias, lo que pretenden es que las audiencias tengan todo el arco de opiniones posibles, que las opiniones sean verídicas y contrastadas, y con esa calidad las audiencias puedan formar su criterio, ¿no? Y ante esta relación, pues, entre lo público y lo privado, ¿qué desafíos enfrenta hoy la ciudadanía para mantener la opinión pública propia? Me parece que el gran desafío de comunicadoras y comunicadores es generar procesos de toma de criticidad, de formación de criticidad de las audiencias. Y para esto, comunicadoras y comunicadores debemos hacer más de un esfuerzo para involucrarnos en procesos, dinamizar proyectos, generar productos comunicacionales, intervenir en la misma lógica periodística, intervenir en el manejo informativo para generar un ecosistema comunicacional en donde las audiencias puedan estar plenamente informadas, puedan estar plenamente involucradas en dinámicas comunicacionales en las cuales el criterio propio se forma. El criterio propio, si quieres, es el resultante de muchos esfuerzos a distintos niveles. Está la misma escuela como institución, está la misma familia como institución, ¿no? Pero siendo la comunicación y el periodismo tan potentes en nuestras sociedades desde hace muchísimas décadas, no hay que desconocer la responsabilidad que tenemos comunicadoras y comunicadores para generar sentido crítico. Le agradezco mucho por este tiempo y su apertura, doctor Edgar Vega, y le agradecemos por su mirada crítica dentro de la publicidad y los espacios públicos.
Gracias a ti, encantado de participar y cuando lo deseen. ¿Es la opinión pública un debate real o un producto fabricado? Hoy analizaremos cómo la gestión técnica del Estado ha desplazado la deliberación ciudadana, convirtiéndonos en simples espectadores de la política. Un ejemplo claro es el uso de encuestas para legitimar decisiones antes de discutirlas. Según Habermas, la opinión pública corre el riesgo de ser una instancia fabricada por las personas de arriba, en lugar de un intercambio racional entre ciudadanos. En este escenario, el Estado utiliza la estadística para normalizar conductas, eliminando la acción espontánea que Hannah Arendt consideraba esencial para la vida política. Al final, el individuo ya no actúa como ciudadano, sino como cliente de la administración pública. Como explica la teoría, los actores adaptan su comportamiento a ámbitos organizados y se desligan de su contexto de vida. Eso reduce nuestra participación a una silenciosa tolerancia de decisiones tomadas por expertos técnicos, perdiendo nuestra autonomía política. Recuperar el espacio público no es solo cuestión de informar, sino de restaurar el argumento frente a la manipulación de la imagen. La democracia radical exige que la política vuelva a ser una comunidad que se gobierna a sí misma. Gracias por acompañarnos.